recibirlos en este contexto y me emociona mucho, tengo hasta ganas de llorar, porque es la última vez que doy esta visita guiada. Ya se desmonta la exposición después de 5 meses de estar expuesto en esta sala, expuesta la historia del Jardín Borda. Se llama el Borda en el Borda, porque es la historia del Jardín Borda en el propio museo usado como contenedor. Y empezamos con la historia de quien le dio nombre a este inmueble, que fue el señor José de la Borda. Y cada vez que se habla de José de la Borda, se dice Dios dando a Borda. Esto lo pone también Tasco Guerrero, porque el señor José de la Borda, empresario minero de origen franco-español, ¿qué le dio Dios a Borda? Pues la riqueza, el mineral de la plata extraído en Tasco. ¿Qué le da él a Dios? Borda dando a Dios, pues la iglesia de Santa Prisca, que todos ustedes la conocen, barroca preciosísima, barroca estípite, churrigueresca, y en su tránsito la plata tenía que llevarse, la extraen en Tasco, la tenía que llevar a la Ciudad de México, ahí se acuñaba la moneda, eso ustedes ya lo saben, pero pasaban por Cuernavaca, y como en aquella época los caminos eran muy difíciles, no son los 45 minutos que se tomaba la gente, que se toma la gente de llegar de Tasco a Morelos y de Morelos a la Ciudad de México, eran muchas horas de tránsito. Él adquiere este inmueble en 1765, el señor José de la Borda. Entonces comenzamos precisamente exponiendo el motivo que lleva a José de la Borda a comprar el Jardín Borda. Aquí están elementos de la plata, hay diseño de William Spratling aquí. Si uno va a Tasco, yo estuve hace 15 días allá, ellos presumen mucho que William Spratling, de origen norteamericano, vivió en plata, fue diseñador, diseñó sus más grandes objetos para la casa y en términos de joyería también. En Tasco lo presumen mucho, pues tenemos la fortuna de tener diseños de William Spratling aquí. Tenemos un doblón español de los que se acuñaban en aquella época, aquí está la moneda, forma parte de este collar. Y en general estamos hablando de personas, estamos hablando de la historia del inmueble, pero en la historia del inmueble tiene que ver la historia de las personas, como los Borda, y la historia de quienes vivieron aquí después. Ellos van a ser Maximiliano y Carlota en 1866. Vamos a pasar a ver un poco de esta historia, compadre. Como ven ustedes, empezamos con colores distintivos de las diferentes épocas que vamos a ver durante este recorrido. Cada una de las salas de esta, aquí hay 4 núcleos temáticos, y cada una de las salas tiene un color diferente, porque estamos ambientando las épocas del Jardín Borda. Y aquí estamos en la época del barroco. Estamos con un José de la Borda representado, fíjense la palabra que usé, presentado de nuevo a partir de un artista contemporáneo que se llama Lalo Lugo, que lo pinta sin cara, sin rostro. ¿Por qué lo pinta sin rostro? Porque José de la Borda le da una enfermedad que se llama ponzoña mercurial. Por el mercurio que usaban para el beneficio de la plata, se enferma. Ya ustedes saben que el mercurio, cuando se nos rompe un termómetro, dicen no lo toques porque es venenoso. Pues precisamente eso le pasó, y el señor de la Borda terminó enfermo y no muy guapo, y por eso el artista contemporáneo presenta a José de la Borda de esta manera, y por lo mismo no tiene manos. Pero además le pregunté a Lalo Lugo, ¿y por qué lo pintas? Además, ¿por qué le pones estas flores? Parte de un gobelino, son recortes de un gobelino. Me dijo, porque representa la floritura, la exuberancia del barroco. Y es que estamos hablando precisamente de la época en donde todo el tallado de los muebles, de los altares de las iglesias, tienen que ver con esta exuberancia, con no una distinción clara de los ornamentos, sino todo verdaderamente... se llama horror vacui en arte, horror al vacío, todo muy encimado, ¿no? Dentro de esta historia del barroco, tiene que hablarse siempre del galeón de China, de la nao de China o del galeón de Manila. Ya ustedes han oído hablar de que este barco era un solo barco que hacía un trayecto entre Oriente, China, Filipinas, la India, y México. ¿A dónde llegaba en México? Llegaba al puerto de Acapulco. Desembarcaban los objetos en mula y de ahí venían a la Ciudad de México, otra vez pasaban por Cuernavaca. ¿Qué nos quedó en Cuernavaca? ¿Qué nos quedó en el estado de Morelos? Este sabor, este gusto por lo barroco, en donde algunos elementos del Jardín Borda dan fe de esto. Aquí tienen precisamente elementos decorativos del jardín, fueron parte del jardín.
quedaron semienterrados algunos de ellos. Este era de una fuente que tenemos allá atrás, que surtía de agua al jardín Borda. Y fíjense ustedes en la dalia como elemento representativo en una vasija china, que forma después parte de la talavera poblana. Como elemento decorativo se simplifica, ¿la ven ahí, en la vasija china? Se simplifica como elemento decorativo y pasa simplificada a la talavera de Puebla. La talavera de Puebla fue muy famosa durante la época del barroco. Decían que Puebla parecía que se quemaba de tantos hornos y chimeneas que estaban encendidos en Puebla horneando elementos de talavera. Pues estos son del Jardín Borda, pertenecen al acervo y nos hablan precisamente de una historia, de un gusto que tiene que ver con el marfil, con los dorados, con las tallas en madera. De este lado tenemos a Manuel de la Borda. Él fue hijo de José de la Borda. Manuel de la Borda fue el párroco de la iglesia de aquí junto. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe es la que está a un lado en este terreno. Ya la gente a veces no ubica que la iglesia junto tiene que ver con la historia del Jardín Borda. Hay que recordarles que pues eran familia de mucho poder adquisitivo, aunque en algún momento, si ustedes consultan la historia de la familia de la Borda, el señor de la Borda, José el padre, perdió la riqueza y la volvió a hacer, teniendo una mina en Zacatecas. Pero en este momento el hijo, Manuel de la Borda y Verdugo, es el párroco de la iglesia junto, aquí en el barrio de San Pedro, en esta zona, y sin embargo, por una canonjía, él tenía derechos especiales, permite que la vocación de la iglesia sea a Nuestra Virgen de Guadalupe, a la Nuestra Señora de Guadalupe, y aquí lo cuenta en esta cartela, en esta pintura, dice que está donando una imagen de la Virgen de Guadalupe en el año de 1785, 10 años después de que se compra este inmueble, está dando la Virgen de Guadalupe. Es interesante esta historia barroca del Jardín Borda. Desde esta historia surge la conformación del jardín como la conocemos hoy en día, con sus 16 parterres. ¿Qué son los parterres? Los espacios jardinados, mínimamente bardeados, los cuadrángulos, los grandes macetones, que son 16 allá abajo en el jardín, porque los diseñan precisamente Manuel de la Borda y Verdugo, y también el estanque famoso que está allá abajo nace de esta época. Por lo tanto es el primer jardín virreinal y el único que sobrevive hasta nuestros días. Vamos a pasar a la siguiente sala. Y esta sala, que es una sala doble, dividida en tiempo, en dos, pero con un solo color, es una sala que habla de rosa mexicano. ¿Qué es el rosa mexicano? Por el nombre lo sabemos, un color que nos distingue. Cristi, y acompáñenme acá, por favor. Es un color que nos distingue a los mexicanos, por eso se llama rosa mexicano, porque aquí hablamos ya de la independencia de México. Avanzamos en el tiempo y estamos ahora, después de la independencia, cuando nos conformamos como mexicanos, nuestra identidad está dada por varios símbolos. Desde luego no podemos dejar de mencionar a la Virgen de Guadalupe, que venía desde esta época del barroco, pero ya como parte de los estandartes que se usaban durante la independencia. Aquí tenemos uno que está enmarcado como si fuera, tiene un bastidor como si fuera una pintura, pero no fue una pintura, fue un estandarte. Tenemos una bala que fue percutida durante el sitio de Cuautla. Estamos hablando de la independencia del país, pero también de la historia del estado de Morelos y de los personajes que nos dieron patria, como se dice, ¿no? ¿Qué pasa con la Virgen de Guadalupe? Pues es distintivo de los mexicanos, no es la Virgen del Pilar, que es muy típica española, ni otras vírgenes de otros países. Por eso la tenemos en esta sala como parte de nuestra identidad, pero tenemos también artesanía. Artesanía mexicana, ustedes desde luego la ven y dicen, claro, pues por supuesto, es sobre todo distintiva del sur del país, pero si la vemos en términos estilísticos, vemos cómo el barroco se distiende como influencia hasta esta época, hasta el siglo XX y XXI, y no solo el barroco, habíamos hablado de la nao de China o galeón de Manila, y la nao de China o galeón de Manila nos trae esta influencia oriental. ¿Sí notan la influencia oriental? Sí, ¿verdad? Pero también la van a notar en la joyería. Veníamos hablando de la plata desde la primera sala. Y si ustedes ven estos collares,
que por supuesto que son hermosísimos, nos queda claro que todas nosotras nos los pondríamos, son bellísimos. Si ven la plata, veníamos hablando de la plata desde la primera sala, lo que dio pie al Jardín Borda, pues es la historia de la plata, era el señor Borda con su mina, el rico señor José de la Borda. Pues la plata viene hasta esta época como un distintivo de Tasco y de México. México ha sido el gran productor de plata en el mundo y tiene la influencia barroca y tiene la influencia oriental, de tal manera que el curador Edgar Assad pues tuvo muchísimos aciertos al montar esta exposición, porque logró seleccionar del acervo de la Secretaría de Turismo y Cultura los objetos que nos hablan no solo del inmueble, sino de las personas y los estilos históricos. Y aquí tenemos ¿qué? ¿Cómo se enlazan? Sí. Y aquí tenemos avanzamos en el tiempo, seguimos en el siglo XIX y tenemos una vitrina que tiene un conglomerado de objetos que en síntesis nos hablan de los viajeros que después de la independencia empiezan a ver a América y a México y al estado de Morelos. Fíjense cómo voy de más a menos. América, México y el estado de Morelos como pues parte de nos admiran a México por nuestra arqueología. Son viajeros, ahí está el viajero representado por el catalejo, por la cámara fotográfica. Son viajeros, pero ellos ven los viajeros. Hubo un montón de viajeros que reportaron en sus escritos, como era América, Humboldt, uno de ellos, Egerton, otro de ellos, muchos hicieron grabado y pintura sobre América, sobre México, sobre Morelos. En el caso de Morelos tenemos la primera fotografía tomada por un señor húngaro que se llamó Pan Rosti y fotografió el Jardín Borda en 1860 y tantos. Ahí está la primera fotografía del Jardín Borda, por eso la pusimos. Pero tenemos también la representación de los grandes insectos, de las piedras y de la arqueología. Así nos ven. Sobre este contexto suceden dos cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que en el siglo XX, a partir de aquella mirada admirada de los viajeros, nosotros nos vemos a nosotros mismos como exóticos y como motivo de admiración nuestra flora, porque estas son piezas del siglo XX, incluso aquellas que parecen más antiguas, son obras artísticas de artistas contemporáneos y las incluimos para darle a entender al público que seguimos siendo motivo de admiración por nuestra flora y nuestra fauna en el mundo. Pero sobre esta misma mirada llegaron Maximiliano y Carlota. ¿Quién trajo a Maximiliano y Carlota? A Maximiliano y Carlota los traen a México los conservadores. Pasada la independencia, no se ponían de acuerdo en quién iba a gobernar este país y los conservadores deciden invitar a una casa real, que era la Casa de Habsburgo, representada por Maximiliano, quien no tenía mucha oportunidad allá en Europa de lograr ser la cabeza de una casa reinante, y secundado por Carlota o impulsado por Carlota, Amalia de Bélgica deciden venir acá. Piensan que se van a encontrar un país que los va a recibir con los brazos abiertos. Pensaban que todo el país estaba en el ánimo de ser gobernado por ellos, y resulta que no, porque estaban también los liberales. Y siempre hubo esta lucha entre liberales y conservadores, pero resulta que cuando llegan a México y empiezan a vivir en el castillo de Chapultepec, ordenan que se haga el Paseo de la Reforma a semejanza de los Campos Elíseos. ¿Qué sucede? Pues que un día de estos una señora Gutiérrez del Barrio, además de Andrés Pérez Palacios, que les había invitado a Maximiliano, venían con ellos en la corte, y la señora Gutiérrez del Barrio y Pérez Palacios, que habían invitado a Maximiliano, les decían: vengan a conocer Cuernavaca. Y un día de estos vienen a conocer Cuernavaca, Maximiliano y Carlota. ¿En qué vienen Maximiliano y Carlota? ¿En qué transporte? Calesa. Obviamente, habíamos hablado desde los señores de la Borda 100 años antes. Acuérdense que este inmueble se compra en 1765, 100 años antes, ya estamos en 1866, 101 años después.
pues vienen en una carreta, que puede ser una... ¿No hay por ahí mi hojita? ¿No? Hay un poema de Guillermo Prieto que yo cada vez que doy esta visita guiada, siempre termino leyendo esta parte con el... A ver si por ahí te lo encuentras, Isaí. Siempre les leo un poema de Guillermo Prieto que habla de cómo eran los caminos que, como en esta época, estaban empedrados, con baches, entrampados por piedras y por todo. No eran caminos fáciles. Entonces Guillermo Prieto, el gran Guillermo Prieto, pues escribe un poema de cómo viene la gente de México a Cuernavaca. Ahorita si encontramos la hoja, como ya se va a desmontar la exposición, se nos acaba, pero ahorita les busco una para que vean, lo dice de una manera maravillosa como del camino. Pero se paran en Paradero Fierro del Toro, Maximiliano y Carlota, vienen a Cuernavaca, vienen a Jardín Borda, calientan un poco de alimentos y una de estas señoras, la que ustedes quieran, es la señora Gutiérrez del Barrio, que era hacendada de Temisco, había invitado a Campo. Ya, aquí está el poema. No se los voy a leer todo, pero significativos párrafos. Aquel era un repicar de costillas y de huesos. Era un constante girar, y para los más obesos era morir o rodar. ¡Santo Dios! ¡Oh, qué camino! Más llano es el del infierno, pero eso importa un pepino porque no viaja el gobierno ni en verano ni en invierno. Era un maldito cernir y un difícil respirar, y un eterno ir y venir y un incesante saltar, y un rabioso maldecir. A los de grande influencia que en Lando viajan de frac, les mando de penitencia que vengan a Huichilac, de México en diligencia. Termina diciendo, y luego las peñas duras con que hicieron escalones y diabólicas honduras. Qué vaivenes, qué tirones, que vivan las contribuciones. Está hablando de los impuestos que se pagaban para arreglar los caminos. Pues eran muy malos los caminos. No sé si les suena conocida la historia. Les regalo la hojita. Bueno, pues es la historia de Maximiliano y Carlota. Aquí en el Jardín Borda hemos cambiado en esta trayectoria de la historia que comenzó 100 años atrás. Simbólicamente cambiamos a un color que es muy representativo de los palacios europeos. Se cuenta que aquí el Jardín Borda en 1866, cuando llegan Maximiliano y Carlota, les encanta porque está lleno el Jardín Borda, estaba muy amolado, el Jardín Borda 100 años después de los de la Borda había caído en desuso. Llega Maximiliano y dice, pues que me arreglen esta casa porque está muy bonita, la rentan y empiezan a arreglarla, pero lo que sí vieron es que había muchas plantas maravillosas, jaulas de pájaros exóticos para ellos y peceras, también peceras. Y estaba el estanque allá abajo y les encanta esta casa para hacer su casa de verano, su palacio de verano. Y esta ambientación, esta es una ambientación porque los objetos reales no sabemos a ciencia cierta, más que en el caso de aquellos dos candelabros que formaran parte del menaje de Maximiliano y Carlota. Pero los demás objetos ambientan como era la vida aquí. Las paredes del Jardín Borda estaban cubiertas de raso, en color rosa, eso sí lo dice el secretario de Maximiliano. La propia Carlota, existen las cartas de Carlota y ella escribe cómo vivían aquí, están publicadas. La pobre Carlota escribió una serie de cartas, muchísimas, y nunca llegaron a sus destinatarios. La creían loca. Después de que se va de aquí en 1867 a pedirle a Napoleón III y al Papa que perdone a su marido, es decir, al emperador, ya sabemos que eso no sucede porque lo fusilan en el Cerro de las Campanas. Vive 60 años después en Europa Carlota, encerrada porque la creían loca. Esa historia la presentamos aquí, la vamos a presentar a partir del mes de agosto, una vez al mes. Estela Varona, que es cantante y que es actriz, pues escribió ella la obra y ella interpreta a Carlota después de irse de Cuernavaca y de México, cómo vive en Europa y cómo recuerda toda su vida en México y especialmente en el Jardín Borda. Los invito, una vez al... No, bueno, es que es un fin de semana al mes, pero son 2 funciones. Sábado en la noche y domingo en la mañana estará presentando aquí Estela Varona, se llama Carlota Inquebrantable la obra. ¿Los pisos todavía son de la época? No, son contemporáneos porque están muy gastados ahorita y seguramente
Hay calas. Si pasan ustedes al ratito que vayan a la parte de atrás del jardín borda, en lo que llamamos vitrina arqueológica, tú los llevas, Cristi, porque eres experta en eso. Las calas que se hicieron, se ve cómo eran los muros en la parte de sus recubrimientos anteriormente, y además hay muchas fotografías. Y en el piso van a ver cómo era el drenaje. Es importantísimo en el jardín borda conocer cómo era el drenaje, porque todo el jardín borda está en declive. Era un sistema de ingeniería que viene de aquella tradición de los árabes de tener jardines con fuentes. Aquí hay 5 fuentes en el jardín borda. Y cómo se nutrían, cómo se regaban los jardines. Hoy porque le prendemos a la manguera y de plástico, pero acuérdense que no había plástico. Entonces están las cañerías por donde corría el agua para regar esos jardines. Se fijan en la vitrina arqueológica. Ahí van a ver cómo eran los pisos. Esta parte de la exposición, quienes quieren sentarse pueden hacerlo, son pinturas de Salvador Tarazona. Salvador Tarazona fue un valenciano que era decorador de teatro. Y ahorita se van a dar perfectamente cuenta por qué digo que era valenciano. A ver, empiecen a buscar estas 2 pinturas, alguna clave de por qué era valenciano. Y le encarga el gobernador Elpidio Perdomo, en el siglo XX, a principios del siglo XX, que pinte la historia de Morelos. Para nosotros son importantísimas estas pinturas del acervo de la Secretaría, porque no hay pintura histórica, casi no hay pintura histórica. Entonces aquí sí nos ven, nos representan, en este caso, un sarao. ¿Qué es un sarao? Es una fiesta nocturna. Y está Maximiliano y Carlota en el estanque que está allá abajo. Y, a ver, ustedes díganme, y si no, tú ayúdanos, Cris y Isaí, ayúdenos. ¿Por qué pintor valenciano? ¿Qué inexactitud puede haber en esta representación? Los peinados de bulos para las valencianas y aquí la chica altamente valenciana. Exactamente, porque es la India Bonita, la famosa India Bonita. Entonces tiene todo menos India. Más bien es una española, parece una sevillana. Entonces el pintor está, en términos de pintura histórica, está metiendo su imaginación. Él no conoce a las indias, él conoce a las españolas. Entonces sí representa la historia de la India Bonita, Maximiliano vestido de chinaco, en un lugar que se llama hoy en día Jardín Etnobotánico, en Acapancingo. Es la casa de la India Bonita, es otro museo hoy en día, y está representando a Maximiliano enamorándose de la India Bonita, pero ella tiene todo menos India. Es una curiosidad de la pintura. Y en el otro caso, Cristi, ¿quieres decirles? El paisaje, porque el paisaje no son los árboles del jardín borda, es un paisaje europeo. Son pinos. El fondo, digamos, tiende a ser como más europeo y más del estilo como bosques como de Inglaterra o algo así. Exactamente. Esa es una. Y la otra cosa es que, pues, el propio Edgar Assad, que fue el curador, me decía, estos vestidos con estas señoras no caben en esa barquita, ¿no? Él era pintor de escenarios de teatro, entonces hay algunas cositas. Pero miren, volteen a ver aquella pintura. Es una pomarosa. Y quienes vivimos en Cuernavaca hace muchísimos años, en mi caso hace 25 años, a los morelenses nos dicen, porque todos los que vivimos, hay una iniciativa de ley que fue aprobada hace mucho tiempo, eso siempre lo recuerda el secretario de Educación de aquí del estado, que todos los que tenemos más de 5 años de vivir en Morelos ya somos morelenses. Entonces yo me precio ser morelense, y a los morelenses nos dicen guayabos, a los de Cuernavaca. Pues hay una fruta pariente de la guayaba que se llama pomarrosa. ¿Conocen las pomarrosas? Huele a rosas, es una cosa impresionante. Es una cosa así de ese tamaño, que es como una guayaba que tiene forma medio de jitomate también, pero oliéndola huele muchísimo a rosa. Y Cuernavaca estaba lleno de pomarrosas a principios del siglo, no solo de guayabas. Así imagínense el olor de la ciudad. Ahorita que vayan por allá abajo por el jardín, se van a dar cuenta cómo huele a mango. Les va a llegar un olor ácido. Y es que está lloviendo mucho y se caen muchos mangos. Y entonces están no los podemos comer ni regalar porque tienen una plaga, como mosca. Entonces los tenemos que enterrar. Y entonces van a oler como huele muchísimo a mango. Pues ahora imagínense cómo olía Cuernavaca, cuando además del olor a mango,
eran guayabas y pomarrosas, era una maravilla, era una floritura de olores, ¿no? Bueno, pues esta pintura la hace Lalo Lugo también, que hace el señor de la Rosa de allá, pintor contemporáneo, vive aquí en Morelos, y es una pomarrosa que está plantada ahí atrás, abajo del estanque, atrás del estanque. Entonces la pusimos en diálogo. Recuerden que en los museos ponemos las obras en diálogo, precisamente porque si aquel paisaje es un poco de imaginación del artista, esta sí pertenece al jardín botánico, está plantada atrás del estanque, es una pomarrosa. Entonces vamos a pedir a Cristi que continúen esta visita guiada con ustedes. Yo les agradezco mucho su presencia. Son ustedes bienvenidos al Jardín Borda. El Jardín Borda, su casa, nuestra casa, la casa de todos los morelenses, la casa que fue de Maximiliano y Carlota y antes de los señores de la Borda, y hoy en día casa de todos ustedes. Van a continuar, pues ahí Cristi, con la visita guiada, y por aquí ando por si se les ofrece algo. Muy buenos días. Gracias. Ya esta es la última sección de la exposición donde vamos a ingresar. Y bueno, esto ya es una muestra de lo que, digamos, posteriormente el Jardín Borda también fue, pasó por muchas transformaciones. Y al igual también podemos observar esta vitrina donde también pasó su época, donde fue hotel y restaurante. El chinelo lo tenemos representado aquí, es originario de aquí de Morelos. La danza del chinelo, la vestimenta nace en Tlayacapan, Morelos. La vestimenta es blanca con rayas azules. Lo que es Cuernavaca, Yautepec y Tepoztlán reforzan esto con adornos hechos en Shakira. El chinelo es una danza, una burla hacia los españoles que no pudieron conquistar a México. Normalmente aquí en Cuernavaca y Yautepec se baila la danza danzando por todas las calles, ir bailando por todas las calles. En Tlayacapan, donde nace esta danza, es muy diferente. Allá los que tenían el gusto de bailar con el chinelo eran las personas acaudaladas, los que llevaban una economía alta en aquel municipio de Tlayacapan. El chinelo iba y sacaba nada más a las mujeres a bailar. Digamos que es como una plaza de toros, se reúne uno para ver los chinelos, el chinelo va y saca a la mujer a bailar. Puede ir a sacar a 2, 3 mujeres nada más. Y nada más se visten de chinelos los que tienen una buena estabilidad económica en Tlayacapan, que es lo que se usaba anteriormente, que hoy en día vemos unas danzas muy diferentes.